Muy bien, chicos, entonces, luego de haberles entonces revisado algunos las páginas del libro y la carátula, ¿verdad? Ahí se recuerdan, por favor, los que están viendo este video, tienen que haber enviado ya las páginas 122, 123 y su carátula. Ya solo hoy lo recibo. Pues bueno, entonces voy a compartirles la pantalla porque para que veamos el tema que estaban leyendo ustedes. Habla sobre las fuentes de información. Saben ustedes que las fuentes de información entonces son los documentos donde vamos a nosotros a buscar entonces información para la investigación que estemos realizando. Y pues saben ustedes que se divide en dos, primarias y secundarias. Por ejemplo, dice las primarias es la información original, dice. Como por ejemplo encontramos aquí las secundarias, pues entonces dice que la información se reelabora. Eso quiere decir que ustedes, por ejemplo, aquí dice antologías. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que se recopile en una antología es porque fue buscada en otras fuentes e inclusive puede ser que se haya hecho una investigación oral, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, esa es la diferencia. Las fuentes primarias es porque la información está registrada ya escrita y es original. En cambio, la secundaria es información que viene de otras fuentes, ¿verdad? Puede ser que se haya recopilado de forma oral. Exacto, muy bien. Entonces, luego de eso, tenemos que nos hablan de las fuentes escritas, porque dice que por su naturaleza se dividen en escritas y tecnológicas. Las escritas, entonces ya sabemos, por ejemplo, yo les voy a hablar aquí, solo voy a resaltar algunas. Muy bien, chicos, entonces, solo quiero resaltar, en las fuentes escritas nos hablan de los diccionarios, pero fíjense que aquí nos indican en específico los diccionarios de sinónimos antónimos, o sea, ahí pueden encontrar ustedes todos los antónimos y sinónimos que quieran. También están los diccionarios bilingües, como por ejemplo el que usan ustedes para la clase de inglés. También los diccionarios etimológicos, cuando ustedes quieren saber el origen de una palabra, de dónde viene, de qué, porque recuérdense que en nuestro idioma nosotros tenemos palabras que se originan del latín, por ejemplo, del griego. Entonces, a veces nos piden estos tipos de investigaciones. Entonces, se llaman diccionarios etimológicos, ¿sí? También les iba a resaltar los atlas. Bueno, los atlas pues son libros donde ustedes van a encontrar mapas, ¿sí? También vamos a ver los lugares donde antes nosotros, cuando no existía lo del internet, nosotros íbamos a investigar para poder realizar nuestros trabajos o nuestras tareas, que son las famosas bibliotecas que aún existen, ¿verdad? Aquí pues en Pinulan como tal hay una, creo que las trasladaron a San Luis, antes estaba aquí en el pueblo. Y también tenemos las hemerotecas, por si no lo sabían, ¿verdad? Son los lugares donde se guardan los periódicos y las revistas. Entonces, ustedes, por ejemplo, quieren saber qué pasó un 10 de julio, por ejemplo, del año 1970. Pues, ¿qué fue lo que publicaron ese día en el periódico? Ustedes pueden ir a una hemeroteca, ¿verdad? Y pues pedir que les puedan dar acceso al periódico de esa fecha. Eso sí, ¿verdad? Hay ciertos reglamentos para poder consultar. Bueno, en segundo lugar, las fuentes tecnológicas, que es lo que ya ustedes ya han estado mucho en contacto, ¿verdad? Actualmente. Y pues bueno, entonces yo creo que ahí no está de más decirles, ¿verdad? Que yo creo que ya se los mencioné anteriormente, que cuando nosotros consultemos fuentes en el internet, es importante que nos fijemos que la página donde busquemos la información sea información correcta. Ya les dije, por ejemplo, Wikipedia no es una fuente confiable. Y los que leyeron aquí dice que también los blogs tampoco no tienen información confiable, ¿sí? Sí que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que ser páginas de algún instituto, universidad, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a pasar, por favor, chicos, a la página 126, ¿sí? Ok.
En el inciso número 1 vamos a relacionar el tema con la fuente donde encontraría la información. Por ejemplo, en la primera tenemos un mapa climático. ¿En qué fuente lo encontraríamos? A ver, aquí podemos activar la manita y voy dando la palabra, ¿sí? Para que podamos ir trabajando. A ver, Ian. En el manual, Miss. Bueno, tú dices que en el manual serían los mapas. A ver, le pregunto a Oscar. En los atlas. En los atlas, así es. Acabamos de ver, ¿verdad? Que cuando tú quieres saber, buscar un mapa, ya sea un mapa físico, de la división política, o sea, por ejemplo, que es un mapa donde estén todos los accidentes geográficos o todos los departamentos y todo, en un atlas, ¿sí? Ok, ahora vamos. En la segunda dice el funcionamiento de la capuchinera, o sea, la máquina que sirve para hacer café capuchino. A ver, Alison. Manual. En un manual, excelente. Entonces eso nos deja que las fases del eclipse de sol las encontramos en una enciclopedia, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a explicar, cada uno por favor anote ahí, le voy a dar 3 minutos. Anote ahí qué usos le da a esos medios de información, por ejemplo la computadora, qué usos de qué manera la utiliza, o sea, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué la utiliza? Igual el teléfono móvil, igual el internet, ¿sí? Muy bien. Tomando en cuenta que cada uno de esos medios sirve para poder obtener información, ¿sí? Ok, entonces eso sí lo hacen ustedes solitos, por favor. 3 minutos les doy. Recuerden iniciar con mayúscula y terminar con punto. Muy bien, a ver, por ejemplo, si vamos en el inciso número 3, podemos escoger el tema de la respiración de los peces, ¿ok? Entonces, podemos subrayar ahí, por favor, el tema de la respiración de los peces. Muchas gracias. Ahora vayamos opinando. ¿Qué tipo de fuente podemos consultar para buscar información de este tema? ¿Será una fuente primaria o una fuente secundaria? ¿Qué opinan ustedes? Una fuente secundaria. Fuente secundaria. A ver, recuérdense que dijimos que las fuentes secundarias es información que se reelaboró a partir de las fuentes primarias, como por ejemplo, antologías y obras que interpretan trabajos e investigaciones originales. Ahora, las primarias es la información original. Por ejemplo, ahí entran los periódicos, las revistas científicas, los informes técnicos, los documentos oficiales de instituciones. Bueno, Fuente entonces, primaria. Entonces serían las anotemos aquí primeras. entonces las fuentes primarias. Anótenlo ahí, por favor, fuentes primarias. A ver, aquí colocaríamos los datos de la bibliografía consultada. Dice. A ver, podemos aquí colocar la bibliografía entonces de alguna revista. Por ejemplo, la de National Geographic. Así como se escucha, se escribe National con TH. TH. National Geographic. 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 Solo que PIC creo que también lleva permítame, voy a ver cómo voy a ver National. Yo creo que aquí no miran ustedes, ¿verdad? La pantalla, el nombre. Así, National, perdón, es sin H, National y Geographic lleva PHIC, ¿sí? Ok, vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, ahora vamos a anotar. También se pueden tocar la pantalla compartida y A ver, lo mira más grande. a ver, permítame un momentito. Ahora
Dice recursos adicionales encontrados. Bueno, eso lo vamos a dejar en blanco. Confiabilidad de la fuente consultada. O sea, anoten ahí que es una fuente 100% confiable. Anótenlo ahí. Es una fuente 100% confiable. Sí, se los digo yo que he consultado esa página, muy confiable. Es una fuente 100% confiable. Juanmi, disculpe de que no trabajo. Donde dice confiabilidad de la fuente consultada. Dice en la de arriba. ¿No? Donde dice recursos adicionales, la dejamos en blanco. Donde dice recursos adicionales, la dejamos en blanco. Donde dice confiabilidad de la fuente consultada, fuente 100% confiable, tienen que anotar. ¿Sí? Fuente 100% confiable. Por último, tenemos resumen de la información. Resumen de la información. Aquí anotemos entonces algún dato interesante de la respiración de los peces. Bueno, los peces respiran por medio de branquias. Así es, anótenlo entonces ahí. Los peces respiran por medio de branquias. ¿Sí? Los peces respiran por medio de branquias. Ok. Ahora tenemos la página 127. Bueno, vamos a anotar aquí la definición, dice. A ver, ¿qué sería Wi-Fi o Wi-Fi? Como decimos comúnmente. ¿Alguien nos puede dar una definición? Es que A ver, por favor, activamos la manita. Gracias. ¿Qué es el Wi-Fi? A ver, Madeline. es una red inalámbrica, Miss, que produce internet para las... No sé. Muy bien, anotemos por favor ahí lo siguiente. Conexión con X tildado en la O. Conexión inalámbrica a Internet. A Internet. Conexión inalámbrica a Internet. Vuelvo a repetir. Conexión inalámbrica a Internet. Ya nos había dado las palabras claves, Madeline. Ahora tenemos biblioteca. A ver, Ian. Biblioteca. Es un lugar donde hay mucha información, ¿Dónde se guardan? donde se guarda información en formas escritas o libros, Libros. y Muy bien. la información de antes tanto como la de ahora. Ok, anotemos ahí, por favor, en pocas palabras, lugar donde se guardan libros, lugar donde se guardan libros, con información antigua y actual. Lugar donde se guardan los libros con información antigua y actual. Ok, ahora vamos al Atlas. A ver, ¿alguien nos puede decir entonces el Atlas? A ver, Ian. Son mapas geográficos que nos ayudan a localizar países
departamentos y municipios. Muy bien, anotemos ahí, por O- favor. Ajá, perdón. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, Atlas, Miss. entonces, colección de mapas. Colección de mapas de diferente tipo. Colección de mapas de diferente tipo. Así en pocas palabras. Ahora, ¿qué se debe hacer? Ah, perdón. Ahora, fuente primaria. A ver, Nicole, fuente primaria. Miss, podríamos poner, se refiere a la información original y nueva o moderna. Excelente, así es. ¿Se refiere o es la información original y nueva? Correcto. Es la información original y nueva. Bueno, es la información original y nueva. Ahora entonces tenemos los casos. Miren pues, en el primer caso, lo que hay que hacer es citar adecuadamente los datos del autor. Por favor, anoten ahí. Citar con C, citar adecuadamente los datos del autor. Citar adecuadamente los datos del autor. Citar adecuadamente los datos del autor. Muy bien, en la segunda, en la segunda situación, ¿qué es lo que ellos van a tener que consultar? Alguien que me pueda decir qué es lo que ellos deberán de consultar para lo que les están pidiendo. ¿En la fuente primaria? Sí, pero ¿cuál? ¿Un diccionario? ¿Pero qué tipo de Investigar en diccionario? libros. ¿Pero qué tipo de diccionario? Quiero ver. A ver, recuérdense que yo les hablé de eso antes. Antónimos y... No, porque miren, están pidiendo que busquen el origen de las palabras. Entonces, ¿sería un diccionario? Especializado. No, ahí lo buscan. Miren, pues chicos, les queda de tarea esos dos últimos casos, ¿sí? Y terminan eso, entonces, el número 6 lo dejamos en blanco, por favor, ¿sí? Y no me vayan a enviar fotos. ¿Sí? Solo esa es la tarea. El día lunes yo les digo si les voy a Ok, revisar en Miss. clase o me mandan fotos, ¿sí? Hoy no me envían nada. Bueno, nos quedamos ahí entonces, chicos.